Dios te bendiga y te guarde. El día de hoy vengo a hablarte de los niveles de miedo para cada nivel de intimidad que tú tienes con el Señor. Voy a estar leyendo la palabra en Mateo 14, del 24 al 31. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Padre, gracias. Vemos a los discípulos que registra la palabra, era la cuarta vigilia de la noche. Para no darle horas específicas, esto era después de las 3 de la madrugada. La palabra dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Esos son las personas que se movieron de la orilla de la oración básica y decidieron entrar a más profundidad. De una vez vemos cómo se le levanta un viento contrario a las personas que se movieron de la orilla, es decir, de la oración básica, y decidieron entrar a más profundidad. De una vez vemos cómo se le levanta un viento contrario, cómo son golpeados por las olas. Usted va a tener una batalla en los niveles de oración y de intimidad con el Señor, porque hay guerra en los aires para su oración subir del primer y el segundo cielo. Cuando usted no estaba acostumbrado a orar mucho, vemos que estaban los que ya habían dejado la orilla, la tibieza, y permanecieron constantes en la oración. Ven una manifestación sobrenatural de Jesús. Y dice la palabra que los discípulos, al ver a Jesús caminar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Sí, porque la gente piensa que solo las cosas del enemigo dan miedo. Los ángeles dan miedo también, quiero que sepan. Desde que ellos dejaron la orilla y siguieron constantes en la oración de madrugada, sus ojos espirituales fueron abiertos y vieron a Jesús en el espíritu y dieron voces de miedo. Pero Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Segunda cosa que vemos aquí y que quiero puntualizar es que lo que les ocurrió fue que se les abrieron los oídos espirituales. Miren cómo ellos fueron evolucionando. Primero vieron, luego oyeron, pero tenían miedo. Muchos piden profundidad, y desde que el Señor les permite ver o escuchar cosas en el espíritu, se asustan y se quedan ahí. Pero vimos otro nivel. Un Pedro que le responde a la voz y le dice con todo y duda, con todo y miedo: Señor, si eres tú, manda a que vaya a ti sobre las aguas. Pero no siendo bobo, Pedro sigue lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Pedro no pidió ir al maestro nadando, sino también caminar sobre las aguas. ¡Wow! Samaya, Kanso Kai. Tercer nivel. Una vez en medio del mar, descendió Pedro de la barca. Oigan bien, descendió Pedro de la barca. Dice la palabra que para ir a Jesús se sumergió en la profundidad. O sea que vemos que ya en este nivel Pedro dejó atrás a los incrédulos, dejó a los que estaban paralizados por el miedo y decidió sumergirse. Pero ocurre algo. Pedro empezó por orden de Jesús a caminar sobre el agua. Pero imagino que al mismo tiempo estaban los compañeros atónitos, incrédulos, dando voces a Pedro: Pedro, ten cuidado. Pedro, cuidado si te hundes. Pedro, estás loco. Pedro, te vas a ahogar. Sí, amados, porque no todos irán a la profundidad. No todos aceptarán que tú te sumerjas. Muchos de ellos llegaron a un límite y te quieren retener ahí. Muchos intentarán desconcentrarte porque a ellos ya el miedo los estancó en un lugar. Entraremos al cuarto nivel. El terror de cuando profundizas. Lo vemos aquí.
en esta parte que dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Si recuerdan el versículo al principio, el viento solamente era contrario al principio, ahora es fuerte, ahora el ataque era superior, ahora el ataque era personal, porque el enemigo sabía que Pedro se estaba metiendo muy hondo y eso nunca le va a convenir a las tinieblas. Por fin logró lo que quería en un momento. Pedro tuvo miedo e inmediatamente, dice la palabra, comenzó a hundirse. Pero hay algo que me impacta y es que la palabra dice que Pedro, comenzando a hundirse, o sea, al instante, inmediato, se dio cuenta que se desenfocó. Y como ya el nivel de intimidad en el que él estaba desde que comenzó a hundirse, clamó, Señor, sálvame. Y podemos ver que ya estaba tan cerca de Jesús, que dice la palabra que al momento Jesús extendiendo la mano asió de él. O sea que Pedro estaba cerca, pero muy cerca del maestro. Lo voy a dejar hasta aquí. Solo te quería dejar esta enseñanza para que sepas que habrán guerras contra tu oración. Que no ser un cristiano de la orilla trae oposición, pero que nunca conocerás a Jesús a profundidad si te quedas en la orilla. Nunca sabrás lo tan lejos y lo tan usado que puedes ser por nuestro Señor Jesucristo si no profundizas, si no intimas con Él, si no lo conoces, si no entablas una relación con su Santo Espíritu. Nuestro Señor Jesucristo no solo fue a la cruz para que tengas salvación, sino para que tengas una relación con Él, para rasgar el velo que te impedía acceder a Él. Fue una de las razones también por la cual Él fue a la cruz. Dios te bendiga. Comenta si quieres más contenido como este y comparte.